Permítanme una breve reflexión en torno a este día, pero también en torno a lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo, basándome específicamente en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. En la oración del Padre Nuestro una de las peticiones dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Cuando nosotros pedimos al Padre Nuestro, a Dios, el alimento diario, pensamos en el alimento espiritual, en el alimento material, pero también deberíamos pensar en el alimento espiritual, ya que igual que como uno alimenta el cuerpo, debe alimentar el alma. Y el alma se alimenta con el pan de la vida. Y el pan de la vida es el cuerpo de Cristo, Jesús, que se hace pan para darnos vida eterna. Por eso no podemos estar solamente pendientes del alimento material. El mismo Pablo en una de las cartas nos dice: aspiren a los bienes de arriba. Y aspirar a los bienes de arriba significa procurar tener el alma en salud, tener una salud espiritual adecuada. El pan material es necesario para la subsistencia, para el cuerpo, pero el pan espiritual, o sea, la Eucaristía, es indispensable para la vida del alma, indispensable para la vida del alma. Y tanto el pan material como el pan espiritual, Dios lo provee. Dios nos lo provee. En el credo decimos que Jesucristo murió y resucitó y subió a los cielos. Pero también Jesús, y que está sentado a la derecha del Padre, pero también Jesús permanece entre nosotros. Y Jesús permanece en la hostia, en el pan eucarístico. Jesús se queda presente. De ahí que en todos los sagrarios del mundo Jesús está presente. Y ojalá que nosotros, mucha gente aquí tiene esa devoción, y gracias a Dios, de venir a los pies de Jesús en el sagrario. Inclusive gente que vienen desde los campos y vienen ante el Santísimo a tener ese encuentro con Jesús. Un momento para contemplar, para dialogar, para desahogar sus penas, presentarle su acción de gracia, pero también las preocupaciones a Jesús en el sagrario, en el Santísimo. Y que ojalá todos cultivemos esta devoción. Y Jesús está vivo y está allí, está presente en el sagrario. Está presente el cuerpo, la sangre y el alma y la divinidad, es decir, con todo su ser, como persona, como hombre, como Dios, está presente. Y está presente para hacer ese alimento que nuestra vida espiritual requiere. Que nuestra vida espiritual requiere. Entonces, es este un gran misterio. De ahí entonces que hoy es un gran misterio el que conmemoramos. Fíjense que el Jueves Santo fue instituido el sacramento de la Eucaristía. Pero ¿qué pasa? Que la alegría de este regalo, la alegría de este sacramento, digamos que tenemos esa alegría por esa noche. Y disfrutamos la alegría por la institución de la Eucaristía, pero luego pasamos al momento de la pasión y a la pasión y muerte de Jesús. Pasión y muerte de Jesús. Es un regalo tan grande que el Señor nos deja en la Eucaristía, que se ve un poco opacada por los sucesos de ese día. Pero los mensajes importantísimos que nos dejó en su cena de despedida, y sobre todo por la tristeza de su inminente pasión y muerte. Por eso la Iglesia, que es sabia, con mucha sabiduría, ha instituido esta festividad en esta época en la que ya hemos superado la tristeza de la pasión y muerte. Hemos disfrutado de la alegría de la pasión, hemos disfrutado de la alegría de los 50 días de Pascua, del misterio de la Ascensión, del día de Pentecostés,
del día de la Santísima Trinidad y hemos sido consolados y fortalecidos con la venida del Espíritu Santo. Entonces ahora, por eso la iglesia, luego de la fiesta de la Santísima Trinidad, instituye el día del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué provoca en nosotros el comulgar, el recibir el cuerpo de Cristo? Primero, la Eucaristía nos nutre el alma, pero a la vez aumenta la gracia de Dios en nosotros. Nos nutre el alma y a la vez aumenta la gracia de Dios en nosotros. Pero, adicional a esto, cada vez que recibimos la Eucaristía, se borran los pecados veniales. Todos los pecados veniales quedan borrados del que recibe la Eucaristía. Nos da la gracia para cumplir la voluntad de Dios. Nos fortalece en las tentaciones. Pero también, cuando uno recibe la Eucaristía, entra en comunión con Dios y con los hermanos. Por eso uno dice, vamos a recibir la comunión. Porque cuando uno recibe la Eucaristía, entra en esa comunión con Dios, pero también entra en una gran comunión con los hermanos. Y para cuando uno va a la Eucaristía, es necesario que uno se prepare, porque no es cualquier cosa que uno va a recibir. Es el mismo Cristo que se ofrece en alimento para alimentar nuestra alma. Y así como uno se prepara, es necesario tener pendiente, cuando uno se prepara para cualquier otra cosa, tener pendiente y prepararse para recibir el cuerpo de Cristo. Por eso es importante que uno, antes de recibir la Eucaristía, uno orar a Dios y orar con fe, diciendo, creo en tu presencia, Señor, pero auméntame la fe. Creo en tu presencia, Señor, pero aumenta mi fe. Creo en tu presencia, Señor, pero aumenta mi fe. Pedirle al Señor para que cada día nosotros tengamos más fe, más confianza en su presencia bajo la especie eucarística. Y además, cuando recibimos la Eucaristía es importante dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios. Recordemos que en la comunión hay dos elementos fundamentales. La unión con Cristo, su vida se une con la de nosotros. La Eucaristía nos alimenta y nos fortalece para alcanzar la vida eterna. Y alcanzar la vida eterna implica vivir la felicidad desde esta vida. De ahí que todo el que comulga conscientemente y debidamente preparado, goza de la felicidad en esta vida, pero a la vez se encamina a la vida eterna. ¿Y cuáles son las condiciones para uno poder recibir, para uno poder comulgar adecuadamente? Primero, la iglesia nos recomienda no estar en pecado mortal, guardar el ayuno y estar debidamente vestido. Pero hay otras condiciones, condiciones interiores profundas, que es bueno tomar en cuenta. Y es la fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía, la confianza plena en Dios y el abandono total a Jesús, confiar plenamente en Jesús. La Eucaristía es un alimento especial. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 56, dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. De ahí entonces que como alimento especial nos une a Jesucristo, nos une a Jesucristo. Y dice la palabra también en Juan 6:52, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come este pan vivirá para siempre. Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. De ahí entonces que además de que nos une a Cristo, nos conduce a la vida eterna. Nos conduce a la vida eterna. Y ahora bien, siempre que uno comulga se realiza esa unión, no siempre, porque hay dos cosas que tienen que tomarse en cuenta. Y lo primero es estar debidamente preparado. Y segundo, tener la debida disponibilidad de recibir a Jesús en la Eucaristía, de recibirle a Jesús en la Eucaristía. Ojalá que nosotros, los que ya comulgamos, procuremos estar debidamente preparados para que no desaprovechemos las oportunidades que nos ofrece Jesús de entrar en comunión con nosotros y de que nosotros entremos en comunión con los demás.
Y los que aún no han recibido, no reciben el cuerpo de Cristo por alguna condición, ojalá que puedan regularizar su vida cristiana, para que así puedan tener esta gran oportunidad. Hoy es un día para nosotros renovar nuestra primera comunión, pero que los que por una razón u otra la han suspendido, pensar cómo regularizarse, cómo organizarse para que puedan recibirla. Que no desaprovechemos esta gran oportunidad de unirnos cada día más a Jesucristo y de tener la visa para alcanzar la vida eterna. Porque como nos lo dice específicamente, nos dice claramente Jesús en el Evangelio de San Juan, para poder llegar y gozar de esa vida plena, la visa es recibir a Jesús en la Eucaristía. Que el Señor nos bendiga.